Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza aquí una nueva edición de Las Cuatro Esquinas en un día intenso de televisión local en la que si deciden quedarse con nosotros vamos a ofrecerles imágenes de la puesta de largo de Los Pocos en la Casa de la Cultura para que conozcan cómo suena la tercera agrupación musical que ha visto la luz desde este 2020 en Antequera. Pues el pan cateto, la barra de pan grande, la barra de pan mediano, la catalana, el mollete, el chusco, tantos nombres que se le dan al final a diferentes formatos de pan. Hoy vamos a arrojar luz sobre un tema del que habitualmente no se habla, pero que es el día a día del Obrador Aldamira. Recibimos a Alfonso Ramírez, el maestro obrador de este enclave que se encuentra y ha abierto sus puertas desde hace muy poquito tiempo en el centro de Antequera y desde el que, por cierto, se imparten cursos para realizar pan en su propia casa. Bueno, en principio el pan, lo que pasa es que en los últimos años se ha degradado mucho por diferentes motivos. Uno de ellos, vamos a decir que era porque se piensa que el pan engorda. Y en los últimos años también porque uno de los componentes principales del pan, que son los cereales, básicamente el trigo, espelta o centeno, con el tema del gluten, la intolerancia a muchos alimentos, en este caso al gluten que llevan los cereales. Eso ha hecho pues que mucha gente, y también el no poder encontrar productos de calidad, pues deje de comer pan, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que el pan es un alimento básico, el buen pan es un alimento básico, y como todos los alimentos, si se comen en las medidas y en las cantidades justas, pues es un alimento completo que no tiene ni por qué engordar más que otros alimentos, ni perjudicar a los procesos digestivos de las personas. Repasaremos la cartelera de los cines del Centro Comercial La Verónica en compañía de Antonio Jesús Palomo, en un día en el que además vamos a conocer lo que ha preparado la directiva de La Salle en Antequera con motivo del 75 y el 50 aniversario de la Birlecha y del Colegio de los Hermanos que se encuentra en calle Carrera. En un día en el que además vamos a tener la oportunidad de ofrecerles algunos de los instantes que nos ha dejado el partido de fútbol de los Flamencos Amputados del Sur y del San Vicent, que ha abierto este particular ciclo que ha estado patrocinado por el Ayuntamiento de Antequera. Vocês vão ficar aqui? Sim, porque e agora? Y cerraremos conociendo el vídeo más visto de la semana en Antequera. Todo ello en la jornada de hoy. Comenzamos ya así con Las Cuatro Esquinas. Bienvenidos. Y los bajos del Ayuntamiento de Antequera albergan la exposición Los Tesoros del Archivo, una selección de algunos de los documentos inéditos que pocos conocen y que ahora salen a la luz en una muestra que ha abierto sus puertas y que ha estado en el acto inaugural presidida por el alcalde de Antequera, Manuel Barón, la responsable de Patrimonio, Ana Cebrián, y también el responsable del archivo, que es cronista de la ciudad, Pepe Escalante.
Bueno, pues muy buenos días y gracias por acudir aquí a esta sala de exposiciones, Antonio Montiel, del Ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, en la cual vamos a tener lugar la presentación a prensa de una nueva exposición. Es una sala que no tiene una actividad continuada de todo lo que significa las exposiciones de diversos índoles y de diversas temáticas a lo largo del año. En esta ocasión me acompaña la teniente alcalde delegada de Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el archivero municipal, el responsable del archivo principal y cronista de la ciudad, José Escalante. ¿Por qué? Pues porque una nueva actividad conmemorativa del aniversario del archivo municipal. Es decir, como saben, se acordarán, pues estamos en el 50 aniversario del archivo histórico municipal de Antequera, que emprendimos en el año 2019 y que, bueno, pues ya nos aproximamos a su final, porque es hasta marzo aproximadamente de este año 2020, en la primavera de este año 2020, cuando tendrá por finalizada esta conmemoración. Y son como gran colofón, ¿no?, de todos los actos que han tenido lugar, los tesoros, los grandes tesoros que atesora el archivo histórico. Termino y le doy la palabra a Ana y también a Pepe para que nos diga pues cuál es el discurso expositivo que ha llevado a la configuración de esta exposición, y es deciros que, bueno, tenemos un grandísimo archivo histórico municipal, no ya por su antigüedad, que es su principal valor, sino por el cuidado de la documentación que guarda, por su clasificación, ordenadísima, y una cosa casi más importante, le doy más importancia a ello, que es el acceso público a muchísima documentación, no toda, es imposible, se está en ello, pero sí a muchísima documentación que pone a la mano pues la labor de estudiantes, de historiadores, de investigadores, que tienen una facilidad tremenda, magnífica, para desarrollar y seguir profundizando en los estudios históricos de nuestra ciudad, de Antequera. Antequera tiene muchísima historia, muchísima, lo sabemos todos, pero el rigor científico de su estudio y de su puesta en conocimiento de la sociedad es fundamental. Y para eso el archivo hace una magnífica labor, a la cual yo le agradezco a Pepe, a todos los colaboradores y por supuesto a su responsable Ana Cebrián, que sigan trabajando, y nos esperan más sorpresas. Muy pronto nos esperarán más sorpresas de las cuales ustedes tendrán debida cuenta. Gracias, Manolo, y darle los buenos días y las gracias a todos por acompañarnos. Como bien ha dicho el alcalde, bueno, pues dentro del cincuentenario de nuestro archivo, esta exposición que llevaba Pepe preparando bastante tiempo y que por fin pues tenemos aquí, en la que bueno se pueden contemplar algunos, bueno, yo creo que una mínima parte de los tesoros que tiene nuestro archivo histórico municipal. La importancia, como bien ha dicho el alcalde, del archivo, pues viene por tiene varias vías, ¿no? No solamente porque está en un edificio histórico, como es
el Pósito, el antiguo Pósito de la ciudad, también porque es de los únicos 4 archivos municipales a los que se le dieron permiso en su día, en Santiago de Compostela, Orihuela, Mahón y Antequera. No hay más archivos históricos municipales con las características del nuestro, en el año 1970, que fue cuando salió la orden ministerial, y lógicamente en este año 20 pues celebramos los 50 años de vida del archivo. En él, bueno, pues documentos desde 1410 hasta 2005, lógicamente el archivo municipal del ayuntamiento, que es el lógico que tenga el archivo, pero además tenemos la suerte de ser archiveros de protocolos notariales, también tenemos archivos religiosos muy importantes, de cofradía y también los fondos parroquiales, que tanto nos ha costado que se queden y aquí estarán, si Dios quiere, por muchos años. Esperemos que siempre. Y bueno, la verdad es que los fondos del archivo son tantos que nos ha costado mucho, y sé que le ha costado mucho a Pepe decidirse por las piezas que hoy están en esta exposición y que ahora él nos va a detallar lógicamente las más importantes, las más curiosas y las más reseñables de nuestro archivo. Invitar a todos los antequeranos a que vengan a conocerlo. Son muchos los que vienen a diario, muchos curiosos, muchas personas que estudian, que buscan también su genealogía y que buscan en el archivo conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad. Invitar, como digo, a todos los antequeranos a que vengan a conocer su archivo, a que vengan a disfrutarlo, y el que no pueda venir físicamente, como ha dicho el alcalde, pues lo ponemos al servicio de toda la humanidad a través de Internet. Como sabéis, desde hace unos años pues el archivo tiene su página web en la que tenemos acceso a miles de documentos históricos a través de los cuales podemos consultar cualquier cosa que queramos conocer. Así que darle las gracias a Pepe por el trabajo que hace, la enhorabuena por todo lo que nos queda por presentar, como ha dicho el alcalde, y dentro de muy pocos días os daremos a conocer, yo creo que casi que el acto central y con el que vamos a celebrar ese cumpleaños del archivo. Y bueno, pues agradecerte el trabajo que haces diario, que parece que está escondido, pero nada de eso, a la vista está que cuidar estos tesoros pues es para nosotros una prioridad y lo va a seguir siendo. A todos, tanto Manolo como Ana prácticamente han hecho la introducción. Sí hay que recalcar que nuestro archivo histórico es, como ha dicho Ana, uno de los 4 archivos históricos que existen o que se crean en España entre los años 50 y los años 70, lo cual nos permitió poder disponer, aparte de la documentación municipal, que ese archivo municipal como tal nace en 1410 con la entrada del primer documento, de disponer de otros fondos, como los importantísimos fondos de protocolos notariales, base fundamental de las investigaciones históricas, de esa microhistoria, de la historia de calle, además de los parroquiales, cofradías, archivos familiares, archivos de nobleza, industriales, fotográficos, etcétera, etcétera. En total tenemos hoy una estructura muy compleja, 12 fondos, los cuales, como han dicho, son accesibles a través de la red. En la actualidad tenemos disponibles 800.000 registros, 800.000 entradas que dan accesibilidad a la base de datos que hemos creado, más algo más de 1,5 millones de imágenes. El proyecto actual que estamos desarrollando prevé que para final de año, para el mes de diciembre, el número de registros accesibles supere el 1 millón y el número de imágenes supere los 2 millones. Con lo cual nos vamos a convertir, sin duda alguna, yo creo que en el tercer archivo de estas características, con esta accesibilidad existente en España. El primero, evidentemente, es el Archivo Histórico Nacional y después están los archivos de Navarra, los archivos navarros que han hecho unos vaciados, han hecho un trabajo realmente excepcional. Los terceros en volúmenes accesibles en red vamos a hacer nosotros. Para ello vamos a disponer además de una nueva herramienta que puntualmente presentaremos.
la idea era haberla presentado hoy también, pero por problemas técnicos, pensaba el enorme volumen de documentación, el peso específico que tiene toda esta información en los servidores, ha habido que hacer ampliaciones, ha habido que hacer una serie de trabajos para poder hacer factible esa realidad de tener en la calle, de tener en la red a toda la información posible de nuestro centro. Ha sido muy complicado y con muchos quebraderos de cabeza, con informáticos, con servidores, con técnicos, no lo podéis imaginar. Yo me pongo nervioso con cualquier cosa, imaginarse, estoy de los nervios con esto, en fin, pero por fin se ve la luz, vamos hacia ella. Yo creo que hoy precisamente se va a quedar solventado ese tema y yo creo que la semana que viene podremos presentar esta nueva forma. Con respecto a lo que aquí tenemos, ha sido muy complejo seleccionar. La idea era presentar elementos que o no son accesibles o son muy pocos conocidos. A lo mejor muy poca gente conoce que el archivo cuenta con una extraordinaria, el término justo es extraordinaria colección de grabados y litografías. Hemos hecho una selección mínima, es que la sala es que no me da para más, podríamos tenerla llena, pero hemos hecho una pequeña selección de estos grabados. Hay piezas realmente espectaculares, como un grabado de la Virgen del Carmen, de finales del siglo XVIII, que hay en una de las vitrinas, posiblemente el único grabado que se conserva del siglo XVIII del Dulce Nombre de Jesús, con el formato original de plancha. Como diríamos en plan familiar, a todo lo que da. Tenemos grabados tan significativos como el de Manuel de Aguilar, ese personaje tan importante en la historia de Antequera del siglo XIX. O una litografía de Lindsay dedicada a José María Fernández en una visita que realiza a nuestra ciudad de Antequera, que es una vista que se ha utilizado por todas partes, grande, con detalles que vemos desde los actuales jardines del Rey, que es nuestra acrópolis antequerana, ¿no? El Carmen, Santa María, ese espacio sin duda único, ¿no? Tenemos como el grabado del Arco de los Gigantes, ¿no? Que representa el primer museo de la ciudad. Somos de las ciudades que tienen o que llegan a montar el primer museo arqueológico de España, museo público. Había otros, había colecciones, colecciones reales, particulares, pero público, el primero que lo tenemos. Y fue recogido como una portada de una edición de una historia de Antequera que jamás se llegó a publicar. Pero sí se conserva ese grabado original. Tenemos dos planos. El archivo conservamos poquitos. Tenemos que tenemos a nuestras espaldas, que es una vista de la ciudad de 1864, que fue cedido por Ignacio Moreno González, un descendiente de los antiguos marqueses de Cauce, hijo de Pepe Moreno, un querido amigo, o aquel que tenemos aquí a mi izquierda del Torcal. Es también una pieza singular donde nos detalla distintos espacios, distintos lugares de esta parte del patrimonio mundial que tenemos los antequeranos. Y luego en vitrinas tenemos cosas tan interesantes como las llaves del arca, las 3 llaves del arca del Pósito, una serie de sellos de plomo que se conservan en muy buen estado, o bien en esta vitrina tenemos la partitura de Murguía, el Allegro Moderato de Murguía que tuvimos el honor de presentar hace ya un par de años, o una carta cifrada del siglo XVI dirigida al Marqués de Priego por el Marqués de la Vega de Santa María. Hay una muestra de un fondo importantísimo que nos entró no hace mucho, que es el Fondo Muñoz Burgos, que está dando unos resultados realmente espectaculares, tanto por la aportación de materiales, de documentos, como por la aportación de impresos de la producción literaria e investigadora de Muñoz Burgos, un personaje que habría que tener más en cuenta y que espero que se pueda relanzar su actividad y su producción. Hay reglas de las cofradías, prácticamente está todo. Hemos intentado que haya una pequeña muestrecita de todos los fondos que hay. No están todos, faltan protocolos notariales, pero por el volumen, y nos pusimos a buscar por otro lado y nos hemos quedado sin sitio, pero a lo mejor se hace una exposición sobre protocolos notariales más adelante, no lo descartamos. En fin, hay un poco de todo, hay un poquito de todo. Yo espero que guste, que se dé una visión. Hay una cosa que nunca se ha expuesto,
que además poca gente conoce, es la que se conserva en los libros de firmas del Ayuntamiento, el libro de honores del siglo XIX, junto con una funda de un libro más antiguo que ese no se ha llegado a conservar, por lo menos no ha llegado al archivo, que es de 1836. La funda es un espectáculo, es una pieza realmente excepcional. Y el libro pues está ahí, es un testigo de los grandes personajes que han pasado por nuestra ciudad y que de alguna manera han dejado ese recuerdo de su visita a Antequera. Y nada más, si tenéis alguna pregunta. A lo largo del año, pues de marzo, pues habrá otra serie de actividades. Hay prevista una mesa redonda y posiblemente una conferencia que no va a dejar indiferente a nadie, que tenemos medio cerrada, el alcalde y yo lo cerramos el otro día, pero hay que confirmarla y yo creo que va a tener una repercusión a nivel, no solamente a nivel local, bastante significativa. Tiempo de agenda cultural con Antonio Jesús Palomo. Muy buenas noches, compañero. Hola, Cristóbal. Una agenda cultural densa, cargada de actividades que tenemos que dividir en dos partes para abordar sus repasos. La primera parte es la que comprende entre el martes y el jueves, o días en los que podemos visitar, en primer lugar, el Centro Unicaja de Cultura. Así es, porque entre semana es cuando en Antequera también podemos disfrutar de las diferentes exposiciones en las diferentes salas culturales de nuestra ciudad. La primera de ellas nos lleva hasta la calle Cantareros, al CUC, donde hasta el próximo 27 de febrero vamos a encontrar la exposición de Joaquín Peinado de dibujos y grabados. El horario de visita es de 5 de la tarde a 8. Y en la sede de la Federación Internacional de Fotografía Artística, en la Casa de la Cultura también, sede de la Agrupación Fotográfica Antequerana, ¿qué tenemos? Pues tenemos una muestra fotográfica de Manuel Viola, Premio Nacional de Fotografía de este pasado 2019. La muestra lleva por título Etiopía, Ortodoxia Inmóvil y se va a poder visitar hasta el jueves 27 de febrero, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 9. Y continuamos con más agenda. Nos vamos ahora a los bajos del Ayuntamiento. Allí encontramos una muestra organizada por el Archivo Histórico Municipal de Antequera. Los Tesoros del Archivo es el nombre de esta exposición que se va a poder visitar hasta el 27 de febrero, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y nos vamos al miércoles, porque tenemos cine para empezar el repaso a la agenda de ese día. Así es, una jornada en la que continúa el ciclo organizado en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Cine y fotografía, miradas afines, es el título de este ciclo y para este miércoles a partir de las 7:30 de la tarde vamos a poder disfrutar de la proyección de la película Retratos de una obsesión. Pero también tenemos una exposición, Cristóbal, que vamos a poder visitar desde este miércoles y hasta este viernes en el patio de columnas del Colegio Romero Robledo. Les hablamos de El Mundo de los Sellos, una muestra pues también orquestada por Correos y que se suma al centenario de este centro educativo de nuestra ciudad. Un centro educativo que por motivo de este aniversario va a también organizar una jornada de puertas abiertas este miércoles en horario de 4 a 7 de la tarde. Y en Villanueva del Trabuco tenemos, Antonio, un concierto. Así es, a partir de las 8 de la tarde tenemos concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza con motivo del Día de Andalucía. Será en el edificio de uso múltiple Antiguo Granero.
Pero no solo tenemos este miércoles este concierto en la comarca Cristóbal, sino que invitamos desde esta televisión, desde Antequera, a que todos los pueblos de la comarca se unan y vengan hasta Antequera a partir de este miércoles, porque van a poder disfrutar también de nuestra gastronomía con la ruta gastroturística RUT 90 Torcal-Antequera, que es el lema de este año, y hasta el próximo 1 de marzo. Desde este miércoles van a poder disfrutar en casi todos los bares y restaurantes de Antequera de la tapa de la ruta. El precio de can y tapa se ha establecido en 2,50 € y bueno, pues tenemos ese maravilloso plano Cristóbal un año más en el que podemos ir sellando durante la ruta que se desarrolla en los diferentes establecimientos y bares de nuestra localidad. Bueno, pues muchísimas actividades que nos trasladan a los diferentes rincones de la comarca. Nos vamos al jueves, que tenemos que volver a Antequera. Así es, porque comienzan las actividades. Ya este pasado fin de semana hemos tenido los primeros pistoletazos de salida del carnaval, pero este jueves continúan con una nueva presentación. En este caso ya no son los novatos en esto del carnaval, porque este año se han estrenado también los chiripocos, pero sí era la nueva que se estrenaba el pasado año. Les hablamos de la chirigota de los niños, que este jueves se presentan a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Este año su nombre es el de Los que se estrenan. Bueno, pues interesante actividades relacionadas con el carnaval, que lo tenemos ya en puertas, a apenas unos días de que empiecen a llegar los platos fuertes. Y ahora, Antonio, vamos a terminar con una tradición muy carnavalera que nos traslada a otro rincón de la comarca. Nos vamos hasta Archidona, porque allí también se preparan a su carnaval con los ya tradicionales jueves. En este caso, este jueves les toca el turno al jueves de padres e hijos. Comenzará a partir de las 6 de la tarde con una chocolatada en la residencia de mayores Gerón de Archidona, y posteriormente la Asociación de Amas de Casa Virgen de Gracia volverán a ofrecer esta chocolatada en la Plaza Hermanos La Fuente al público asistente. Bueno, pues múltiples actividades que continuaremos repasando el jueves. Aquí dejamos hoy ya la agenda cultural de la semana. Cuando estamos preparando los contenidos que vamos a ofrecerles cada noche aquí en la televisión local dentro del espacio Las Cuatro Esquinas, estamos muy pendientes de lo que compone la agenda diaria de muchas personas. No nos interesan exclusivamente las agendas de los políticos o de los empresarios, sino de la persona de a pie, de cualquiera de ustedes que nos siguen diariamente, y nos consta que en su día a día el mundo de la cocina y de la gastronomía doméstica en general juega un papel trascendental. Le dedicamos muchísimo tiempo, tanto a cocinar como a adquirir todos esos productos alimenticios que acompañan nuestra comida. Hay una tradición muy andaluza y muy española, que es la de acompañar los platos desde el desayuno, pasando por el almuerzo, evidentemente, y también por la cena, con pan. Para hablar sobre, bueno, pues todo esto que se habla relacionado con el mundo del pan, es decir, cuál es el pan más idóneo para cada momento del día, y si es bueno o malo acompañarlo de pan, porque de todo se escucha por ahí algunas barbaridades extrañas, hemos decidido invitar esta noche a quizá una de las personas que más saben de pan, el responsable, el gerente del Obrador Aldamira, que se encuentra en calle Infante Don Fernando. Alfonso Ramírez, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, un poquillo sabe de pan, ¿no? Porque algunas barrillas hacen al día, ¿no? Alguna producción tenemos al día y algo entiendo. Yo me digo siempre que soy un aprendiz todavía, pero bueno, algo sabemos. Bueno, Aldamira es la historia de un emprendimiento a partir de una vocación, casi pasión, que era un hobby al principio. Y de un hobby, correcto. A raíz de un hobby, bueno, de estar elaborando lo que llama en el mundo de los que hacen pan en su casa, los panarras, de hacer pan en tu casa y, digamos, una afición, bueno, pues surge un proyecto, al cabo del tiempo, de poder montar y pasar al mundo profesional. O sea, un panarra que un buen día dijo, voy a montar pues un sitio para vender mis obras de arte, ¿no? Exactamente. De hecho, tengo que decir que no es solamente lo nuestro no es una excepción. Hay muchos casos ya en España que, vamos a decir que frente a la mala calidad de los panes que se están elaborando, pues muchos a nivel de hobby o panarras caseros saltan al mundo profesional, como en otras especialidades y en
en otras actividades, ¿no? Bueno, un salto que además ha venido acompañado del éxito, ¿no? Es decir, desde el primer momento no ha parado de entrar gente por la puerta de ese establecimiento, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ahora hacemos 5 meses y algo, vamos camino de 6 meses de haber inaugurado el día 3 de septiembre y tenemos que agradecer en este caso al pueblo de Antequera y los alrededores pues la gran aceptación que ha tenido el producto. Muchos nos felicitan porque hacía falta, decían, un sitio así, ¿no? Bueno, porque precisamente Aldamira se caracteriza por comercializar pan al estilo de la abuela, o pan cateto, o pan del origen típico, ¿no? Y además de fomentar la cultura del pan. Y por eso hoy queríamos invitarle, porque creemos que hay que potenciar las tradiciones antequeranas y las tradiciones españolas, y el pan es una de ellas, lo hemos dicho al principio. ¿Hay que comer pan? ¿O qué le diría usted a esa gente que dice, incluso gente de otros países que no se han acostumbrado, e incluso lo critican y consideran que puede ser nocivo? Bueno, en principio el pan, lo que pasa es que en los últimos años se ha degradado mucho por diferentes motivos. Uno de ellos, vamos a decir que era porque se piensa que el pan engorda, y en los últimos años también porque uno de los componentes principales del pan, que son los cereales, básicamente el trigo, espelta o centeno, con el tema del gluten, la intolerancia a muchos alimentos, en este caso al gluten que llevan los cereales. Eso ha hecho pues que mucha gente, y también el no poder encontrar productos de calidad, pues deje de comer pan, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que el pan es un alimento básico, el buen pan es un alimento básico, y como todos los alimentos, si se comen en las medidas y en las cantidades justas, pues es un alimento completo que no tiene ni por qué engordar más que otros alimentos, ni perjudicar a los procesos digestivos de las personas, ¿no? Bueno, entonces, la respuesta a los que dicen, ojo, yo no como con pan, o eso es un abuso, o puede tener incluso repercusiones nocivas, es, ojo, si se come la cantidad adecuada y que sea de calidad. ¿Qué es lo que caracteriza a un buen pan? ¿Cuál es la composición que debe tener para que no sea un mal pan? El pan básicamente debe de ser, en este caso, harina, una harina de calidad, a ser posible lo más integral que podamos. Integral quiere decir que cuando se muele el grano, pues que sea lo más completo posible y no separarla para dejarlo en la harina blanca. Un poco de levadura o un poco de masa madre para fermentar. Es más sano comer pan fermentado con masa madre, agua y un poquito de sal. Y después podemos añadir al pan todos los semillas o frutos secos, pero bueno, básicamente es una buena harina, un poquito de sal, agua y levadura o masa madre. O sea que si no lo hacemos nosotros mismos, comprar una panadería tradicional y dejarse de, quizá, ¿no?, ese pan que viene envasado, o de recalentarlo muchas veces, no sé. Sobre todo el problema del pan... ¿Dónde está el mal pan, para alertar a nuestros espectadores? El mal pan está prácticamente extendido en cualquier sitio. Desafortunadamente. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque las prisas de hoy hacemos que el pan, la mayor parte del pan que se está consumiendo, una buena parte, sea pan precocinado. El pan precocinado no es malo de por sí, sino el proceso que se utiliza para hacer esos panes precocinados. Son procesos muy rápidos, en los cuales las harinas llevan muchos aditivos, suelen ser harinas que llevan determinados componentes, que en muchos casos sabemos, pero en otros casos no sabemos lo que llevan, y bueno, y que hacen que en realidad una parte de las intolerancias que se están creando al tema del gluten y todo, pues vengan provocados por abusar de esos añadidos al pan. Bueno, y ya no solamente el mero hecho de decir que desmontar el mito del pan, comer con pan no es malo, sino al contrario, es un buen complemento, al fin y al cabo, ¿no? La gente que dice, no, yo como, o yo tomo un complemento de ginseng de esto de lo otro, al final el pan es un complemento perfecto porque añadimos una pizquita de hidratos de carbono, por ejemplo, que se recomiendan todas las dietas. Proteínas, minerales, el pan es un alimento muy completo. Lógicamente no nos podríamos alimentar solamente de pan, pero el pan en la medida justa y necesaria, y si es buen pan, digamos que es un alimento que puede formar parte. Hay muchos nutricionistas que dicen que no hay alimentos saludables y no saludables. Todo depende de un alimento saludable, depende de la cantidad, pues puede ser abusivo, puede ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la cantidad recomendada entonces? Bueno, esto depende también, los nutricionistas hablan de unas cantidades que entre 150 a 200 gramos diarios.
Bueno, pues hablando de pan, con el gerente el maestro obrador, ¿no? Que queda muy bonito decirlo, pues así, el obrador jefe, ¿no? El gerente de una panadería que tiene un obrador como motivo central de producción es el obrador jefe o el maestro obrador, ¿no? Maestro. De Aldamira. Entonces, vamos a hoy ilustrar en nuestra sección esta entrevista con esto del mundo del pan, la costumbre de comer pan y qué tipos de pan, porque esto da para un buen rato. Hay tres formas de dividirlo, ¿no? Es decir, por un lado los ingredientes y por el otro la forma en la que se hornea la masa, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a empezar por la forma en la que se hornea la masa y a ver si somos capaces de no dejarnos ninguna atrás. Formato familiar, los más grandes. Los más grandes. Bueno, normalmente suele ser lo que nosotros llamamos la hogaza redonda, que era el pan tradicional. Antiguamente los panes se elaboraban prácticamente en formato hogaza. Un pan redondo, con mayor o menor tamaño, y lo que se le llama una hogaza de pan. No existían todos los formatos más modernos como ahora el tema de la catalana, o las barritas, o los chusquitos. Si quería una porción más pequeña, pues de esa hogaza se separaba una parte, o bien con la mano o bien con el cuchillo, y se hacía una porción. Ese sería la hogaza, que es el formato más estándar. Pero ese que habla usted de hogaza, que lo veo muy, no sé si a lo mejor, o muy técnico o muy del norte. ¿El pan cateto? Lo que llamamos un pan cateto, un pan de pueblo. El formato redondito El formato pueblo, ¿no? redondo, correcto. Bueno, pues el pan cateto o la hogaza redonda. Correcto. Luego, para toda la familia, estamos hablando de formatos grandes. Formato grande. Hay un formato de barra grande que normalmente se le llama, tenemos un término en inglés, batar o torpedo, que es, pues es más alargado y que depende para qué queramos hacerlo. Por ejemplo, para cortarlo en rebanadas y eso, pues es preferible a una hogaza redonda. Es la barra de pan grande. La barra de pan grande. ¿Vale? Que se convierte además muy idóneo para rebanearlo en rebanadas o tostadas, ¿no? Correcto. Bueno, y luego tenemos los medianos. Medianos, pues medianos podríamos hablar en este caso de la barra o la catalana, como la llama mucha gente, que eso realmente es un invento de los últimos años, de mediados del siglo XX, no es un formato que existió antiguamente. Y después tenemos formatos más pequeñitos que en definitiva lo que hacen es achicar las porciones. El típico chusco, chusco de pan con mayor o menor peso. El pitufo, que suele ser normalmente más pequeño que el chusco. No sé. Tenemos muchísimos formatos, pero yo no quiero que nos dejemos ninguno atrás. Vamos a ir por partes porque hemos hablado de la catalana o la barra de pan pequeño. ¿Esto para qué se utiliza? Esto normalmente se utiliza... Os recomiendo a usted que se utilice, sí, porque normalmente vamos, la barra todos los días, pero me encanta que lo catalana hablemos. se suele utilizar mucho para el almuerzo. No sé por qué, la gente compra la barra de pan para acompañarla con el almuerzo. Pero ¿no? Ineludiblemente se tiene que hacer un bocadillo con una catalana. Bueno, la catalana normalmente, o la barra, como suele tener un formato grande, si se va a hacer un bocadillo normalmente se suele dividir, ¿no? Pero bueno, se suele utilizar más para comer que para bocadillo, ¿no? Chusco. El chusco para bocadillo, lógicamente, o para desayuno, o para merienda o cena, ¿no? ¿Y entre el pitufo y el chusco que has mencionado antes? Suele variar el tamaño. El pitufo se le suele llamar a un chusco más pequeñito, ¿no? Bueno, y para desayunar, para desayunar, además lo tienen. Tenemos, por supuesto, el formato tan estándar y del que se está hablando también últimamente, el formato mollete, ¿vale? Además de chusco, el pitufo, pues el formato mollete en diferentes tamaños, ¿no? Y quedan más tipos de panes, porque ¿quién no pide en una panadería una rosca, no? Una rosca, sí, la rosca suele ser elaboración. Si tuviéramos que hablar incluso de rosca, ahora hace poco nosotros no nos ha dado tiempo este año a prepararla, pero la rosca de San Blas, hay roscas, normalmente suelen ser panes que le gusta a la gente porque hacer piezas más pequeñas o más estrechas están más cocidos, el típico que le gusta más el pico, ¿no? La parte crujiente del pan, ¿no? El tema de las roscas, bueno, hay otros formatos incluso en determinadas regiones de España, algunas veces lo hemos elaborado como el bollo gallego, la rosca gallega, en definitiva son formatos diferentes prácticamente de las mismas masas que se elabora el pan, ¿no? La piña. La piña más que un formato como tal se suele identificar con un tipo de corte del pan. Por ejemplo, una hogaza o suele ser un formato torpedo, una barra de pan, el corte que se le da para, digamos, crear unos cuadrados para que tengamos más parte de crujiente, en el cual podemos estar arrancando los cuadraditos de la piña,
suele ser más el tipo de corte que el tipo de pan, ¿no? Que el formato, ¿no? Y nos quedan 3. El violín es una variación de la rosca, quizás. De la rosca, quizás más estrechita para que sea más crujiente, diríamos que sería como un pico, un colín tamaño grande, ¿no? Para comer más parte crujiente, ¿no? Y luego el pan de pita y el pan de molde. Bueno, estos son adaptaciones incluso de panes antiguos. En el caso de la pita, por ejemplo, nosotros la elaboramos. El pan de pita suele ser un pan muy plano, que cuando se hornea queda hueco en la parte central y lo que se hace es nuevamente rellenar pues los tipos, el típico kebab de carne, de verdura, de ensaladas con salsa, etc. Y el molde realmente también es muy moderno. El molde, mucha gente identifica el molde con la marca, el pan Bimbo. Bueno, es un formato en el cual el pan o la guasa se presenta en un formato cuadrado cosido en un molde metálico, ¿no? Viene muy bien pues para partirlo en rebanadas y tener los típicos sándwiches, ¿no? Bueno, la forma de pedir con propiedad un pan en una panadería por sus formatos y por sus ingredientes, pues aquí tenemos que hablar ineludiblemente del ingrediente principal, que es la harina. Correcto. La harina, nosotros elaboramos harina básicamente de cereales, aunque se elaboran panes de otros componentes que no son cereales. Básicamente estamos hablando del trigo. Del trigo lo que ocurre es que hay cantidad de variedades. Nosotros estamos utilizando actualmente 4 o 5 variedades de trigo. Tenemos la espelta, que es una variedad de trigo. Tenemos el centeno, que sería también un cereal. Este tiene un componente de menor contenido en gluten, con lo cual gente que es intolerante al gluten pues lo está admitiendo bien. El centeno se utiliza mucho en países europeos, ¿vale? Es un cereal que durante muchos años en España pues de alguna manera se ha considerado como de segunda, y aunque ahora se está recuperando, ¿no? Y dentro del trigo pues hay muchas variedades de trigo. Básicamente los panes pues llevan o bien solamente un tipo de esta harina o una combinación de harina. Podemos hacer un pan de trigo en el que una parte sea de centeno, o de un pan de trigo que una parte sea de espelta, o variaciones entre ellos, ¿no? Y después se puede elaborar pan de otros, vamos a decir, harinas que no son cereales. Por ejemplo, para todo el tema de gente que es celíaca o intolerante al gluten, al trigo, pues podríamos estar elaborando panes de harina de arroz, de harina de garbanzo, etcétera. Nosotros básicamente en el Obrador, en principio elaboramos panes con diferentes tipos de cereales. Hemos hecho algunas elaboraciones con trigo sarraceno y esto, pero básicamente en torno al trigo. Bueno, pues todos los tipos de pan en base a su formato, en base a sus ingredientes. Luego hablamos del pan de semilla, el pan de... Eso ya son combinaciones un poco claro, porque a gusto al del pan consumidor, es, ¿no?, un alimento que es muy susceptible de poderle añadir componentes. Normalmente los componentes que se le suelen añadir al pan pues podrían ser una o varios tipos de semillas, pipa de calabaza, de girasol, semillas que hasta hace unos años no se escuchaba hablar de ellos, como chía, amapola, etcétera. Después frutos secos, tipo nueces, avellanas, pasas, ciruelas. Y después a un pan vamos a decir que en principio admitiría casi cualquier añadido. Por ejemplo, nosotros hacemos uno con un sofrito de cebolla, tomillo y romero, pues que está muy rico. O sea, al pan vamos a decirle que se le podría añadir en principio cualquier cosa. Hay gente que está elaborando pan, lo más moderno, de cúrcuma, ¿no?, que es, digamos, una especie relativamente moderna, bueno, que se conoce relativamente hace pocos años, ¿no? Oye, es verdad que el que quiera seguir informándose sobre este mundo del pan puede hacerlo, porque ustedes dan cursos de panarra. De panarra, iniciación al pan, sí. Como comentaba al principio, nosotros no es solamente montar el obrador para vender pan, que lógicamente ese es el objetivo principal, pero también pretendemos establecer y recuperar un poco la cultura del pan, del buen pan. Entonces llevamos ya 4 ediciones de lo que llamamos un taller de iniciación a la elaboración de pan casero, para que las personas que están interesadas puedan aprender a hacer su propio pan en su casa, que en definitiva es como yo comencé en esta andadura, ¿no? Pues Alfonso Ramírez, de Obrador Aldamira, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias y enhorabuena por el trabajo que están realizando por esta tradición tan andaluza. Pues gracias a vosotros. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.